Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Continuamos con el estudio que estamos desarrollando en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y nos encontramos en el capítulo número 41, donde leeremos los versículos que continúan en el estudio que estamos ahora desarrollando. Dice Génesis, capítulo 41, versículo 28 en adelante: tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Lo que hemos leído es parte todavía de las palabras que José dijo a Faraón después que él le hubo contado los 2 sueños que había tenido la noche anterior. José le explicó que los 2 sueños en realidad eran uno solo y tenían un mismo significado. Este significado era que primero habrían 7 años de una gran abundancia que serían seguidos por 7 años de una gran hambruna, una gran escasez. Habría una sequía, de tal manera que en esos años de escasez serían tan graves que le dice: Egipto será arruinado. En esa época Egipto era una potencia mundial, era una nación poderosa, la más poderosa que había en el mundo,
conocido en ese tiempo. Pero José le dice, Egipto quedará arruinado. Tal iba a ser el hambre y la quiebra económica que el país tendría, que le dice, no se acordará ya nadie de los 7 años de abundancia que hubo y la nación estará arruinada, vendrá a ser nada. Pero José no solamente le interpretó el sueño al faraón, sino que además de eso da un paso atrevido. Y ya le voy a explicar por qué él da ese paso atrevido. El paso consistió en que sobre la base de la interpretación de los 2 sueños, le hace una propuesta a Faraón. Y esa propuesta era cómo hacerle frente a la dificultad que vendría 7 años después, cuando viniera el tiempo de la escasez. Básicamente, la propuesta de José consistía en dividir el territorio de Egipto en regiones. No sabemos el nombre que le dieron, pero quizás nosotros le llamaríamos comarcas, provincias, quizá departamentos. El hecho es que la propuesta de José era que todo el territorio se dividiera en áreas de responsabilidad. Sobre cada una de estas áreas, la propuesta de José decía que había que poner a un inspector. Este inspector tenía que estar respaldado con la autoridad del faraón, porque el propósito de estos inspectores era velar porque se cumpliera con un nuevo impuesto que se establecería. Este impuesto habría de obligar a todos los agricultores a entregar 1/5 de las cosechas al faraón. Estos granos así recogidos serían almacenados en graneros, pero luego le dice en la propuesta, sobre estos inspectores que debían contar con el respaldo, la autoridad de Faraón, debía haber sobre ellos un encargado que coordinara toda este plan de emergencia, llamémosle. Y José le dice, en esa posición, tú tienes que poner a un hombre que reúna 2 cualidades. La primera es que sea un hombre competente, es decir, que tenga la capacidad de poder administrar un plan tan ambicioso en un país tan extenso como lo era Egipto. Eso no lo iba a poder hacer cualquier persona. Por eso le dice, tiene que ser alguien competente, capaz de ejecutar esa tarea de coordinación enorme. Y segundo, que sea sabio, dotado de sabiduría. Ahora, ya vamos a entrar en los detalles del plan de José, pero antes le dije que le iba a explicar por qué José se atrevió a dar el paso de hacerle esta recomendación al faraón. A él lo habían llamado para que interpretara los sueños de faraón. No lo habían llamado para que estuviera dando sugerencias sobre políticas económicas. Pero José se atrevió a darlas. ¿Por qué? Por la siguiente razón, ahí hay una enseñanza. Y por eso yo le he dicho en ocasiones anteriores que el José que ahora tenemos aquí, que ya es un hombre de 30 años, es un José más maduro. Y hemos visto cómo José había logrado desarrollar un concepto de Dios mucho más avanzado que el que hasta hoy han mostrado hombres como Noé, como Abraham,
Abraham, como Isaac y como el mismo Jacob, el padre de José. Lo vimos en la oración, o más bien no en la oración, en el discurso que José le dio a la mujer de Potifar cuando lo estaba acosando, que es un discurso de ética elaborado en una época cuando ni escrituras habían para poder construir un marco ético. Pero ahora vemos algo más en José, y es que él ha llegado a entender que todas las cosas están en las manos de Dios. Y como él se lo dice a Faraón, el Señor en estos sueños lo que ha hecho es mostrarte lo que Él ejecutará. Y el hecho que hayas tenido el sueño 2 veces significa que Dios se apresura a poner por obra lo que Él ha dicho, de manera que el primer año de abundancia, si no ha comenzado, ya está comenzando, Faraón. Hay que aprovecharlo. Pero note, en todo eso, José le está diciendo, Dios le ha dicho a Faraón lo que hará. Dios se apresura a hacerlo y por eso le dio 2 veces el sueño. Entonces, José está diciendo que es Dios quien hace todas las cosas, que es Dios quien determina lo que sucederá y cuándo sucederá. Pero José, y esta es la razón por la cual él dio ese paso de audacia, entendía que Dios también pide y espera que nosotros hagamos la parte que nos corresponde en aquello que Él quiere lograr. Es decir, José no tenía una actitud fatalista o providencialista. El providencialismo consiste en aquella excesiva confianza que las personas colocan en Dios. Yo no le estoy diciendo que no hay que tener confianza en Dios. Tampoco le estoy diciendo que uno tiene que tener como le diría, un límite en la confianza que hay que depositar en Dios. No. Lo que estoy diciendo es que puede haber una falsa confianza en Dios. Y esa es la enseñanza de este pasaje. Y es que la responsabilidad humana siempre debe ir al lado de la soberanía de Dios. Se lo voy a explicar un poco más despacio. Cualquiera podría haber dicho, Faraón, los 2 sueños es uno mismo, y lo que Dios dice es que habrá 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de escasez, de manera que Egipto quebrará. Entonces pudieron haber dicho, ¡qué maravilla! ¡Qué bárbaro, José! Denle un premio, sáquenlo de la cárcel, aunque sea. Gracias, José, mucho gusto, te agradezco, me has quitado una pena porque yo no sabía qué significaban esos sueños, así que gracias, puedes irte, quedas libre. Y luego Faraón haber dicho, bueno, señores, como vienen 7 años de de abundancia, aprovechemos, comemos, démonos gusto, y luego cuando venga la escasez, pues quizás hasta muertos vamos a estar, ya no importará. Y no haber hecho nada. Eso es providencialismo. Que habiendo Dios mostrado lo que venía, no hacer nada. Quiero decirle que en general, o sea, no digo todos, pero generalmente el evangélico, ¿cuántos son evangélicos acá? Bueno, entonces el evangélico generalmente es muy providencialista. Es decir, todo se lo deja a Dios. Menos mal que José no era evangélico, porque claro, el evangelio no lo había en esa época, ¿no? Pero él entendía
que si Dios decía, habrán 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero el evangélico diría, no, hay que tener fe en Dios. Él ha dicho que vendrán 7 años de escasez, pero confiemos en Él. Dios provee, Él nos sacará adelante y uno se queda sin hacer nada. ¿Qué hubiera pasado? Hermano, que Egipto se quiebra. Y si Egipto hubiera quebrado, Israel refiriéndome al pueblo, no a Jacob, hubiese perecido. Y entonces, ¿de dónde nosotros hubiéramos tenido un Salvador? Entonces, nosotros tenemos que trabajar al lado de Dios. Es verdad, Dios es el que maneja todas las cosas. Y José se lo está diciendo a Faraón. Dios está diciendo lo que hará. Es Dios quien lo hace. Pero entonces nosotros seamos sabios y hagamos algo. Igual, hermano, le acabo de estar hablando del tema del cable. Usted podrá decir, yo sé, tengo la confianza que un día vamos a estar allí. Dios lo hará. Y yo le digo, amén, es cierto. Pero uno no tiene que caer en un providencialismo de decir, Dios lo hace y mientras Él lo hace me voy a ir a dormir. Me voy a ir a sentar en una hamaca a beber limonada. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Yo también creo, hermano, que un día vamos a estar allí. No sé si usted lo cree. Pero yo creo que seguramente vamos a estar ahí, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo de nuestra parte. Así es como funciona la obra de Dios. Por eso es que José se atreve y le dice, Faraón, usted debe hacer esto, esto y esto. Entonces, siempre, hermanos, que nosotros nos veamos frente a la obra de Dios, pensemos en cuál es el papel que a nosotros nos corresponde. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Hemos hablado que José ha pasado por un proceso duro, doloroso, que duró 13 años de preparación. Y Dios tardó tanto en prepararlo para hacer lo que ahora Él hará. ¿Qué tal si no lo hubiese hecho? Y muchas veces así sucede, que Dios tiene para nosotros un plan, pero por nuestro providencialismo nos quedamos sentados esperando que Dios haga lo que en realidad Él quiere que nosotros hagamos. Pero yo lo he dicho muchas veces, Dios nunca hará lo que Él quiere que usted haga. Porque a veces, le pongo un ejemplo, decimos, Señor, dame deseo de orar. Envíame espíritu de oración, le decimos. Estamos esperando que sea Dios quien haga las cosas, cuando somos nosotros a los que se nos ordena que debemos orar. Pero somos tan providencialistas que decimos, cuando Dios quiera que ore, Él me pondrá el deseo. Pero nosotros tenemos que luchar, tenemos que movernos. Despabilese, despiértese, échese agua en la cara, levántese, peínese. Hay que trabajar, porque así es como los propósitos de Dios llegan a su cumplimiento. Entonces, José pudo haber dicho, bueno, en tiempos de mi bisabuelo, que fue Abraham, hubo hambre y Dios lo libró. Fue cuando Abraham se hizo millonario. Imagínense qué contradicción, ¿verdad? Que en una época de sequía Dios lo hizo millonario a Abraham. Mi abuelo, que era Isaac, igual. En una época de sequía Dios lo mantuvo donde estaba más dura la sequía, pero Dios le proveyó todo. Entonces José pudo haber dicho, igual va a ser ahora. Viene la sequía, 7 años de escasez, pero así como Dios ayudó a mi bisabuelo y a mi abuelo, nos va a ayudar ahora. Eso es providencialismo. Dios quiere que tengamos fe, pero no providencialismo, porque el providencialismo es una falsa fe, es una falsa confianza. Por eso José dijo, bueno, seamos entendidos,
si Dios ha dicho 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, entonces lo que necesitamos es prepararnos. Tenemos que ahorrar, esa era la clave, ahorrar. Por el mismo providencialismo, los evangélicos casi no ahorran. No vaya a levantar la mano, pero solo para que se conteste usted mismo. Yo le pregunto cuántos tienen aquí ahorros. ¿Cuántos tienen una cuenta de ahorros y van colocando algo ahí cada mes o cada semana, cada quincena? No sé cómo lo hacen. Más bien creo que no lo hacen. Porque usted dice, no. Y no el Padre Nuestro dice, pues, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que Dios me va a proveer. Entonces no hemos aprendido. Por eso está aquí escrita la palabra, hermanos. Lo que José propuso fue un plan de ahorro. Proverbios, me parece que es el capítulo 31, dice que 4 animalitos hay en la creación de Dios y son insignificantes, pero resulta que son más sabios que los mismos hombres. Y pone el ejemplo de la hormiga, que dice, en el verano prepara su alimento, porque la hormiga sabe que vendrá el invierno y ya no se podrá recoger alimento, entonces ahorra. Y eso que es una hormiga, que usted la patea y la aplasta y ni cuenta se dio. Y usted, que es creada a imagen y semejanza de Dios, no ha entendido el principio del ahorro. Entonces, no debemos ser providencialistas. Sí tenemos que tener fe. Debemos tener confianza en el Señor. Debemos apoyarnos en Él, pero sin caer en el providencialismo. Pudiera darle muchos ejemplos de este tema, pero creo que con lo dicho es suficiente. Ahora, vamos con el segundo elemento que le dije, la propuesta de José. José lo que estaba proponiendo realmente era una medida muy fuerte, porque era que todos los que cultivaban la tierra entregaran el quinto, es decir, la quinta parte de la cosecha. Eso significa el 20%. Y usted sabe que a ninguna persona le gusta pagar impuestos. Y después que ellos tenían el 100% de las cosechas para ellos, hoy resulta que hay un tal José al cual Faraón le va a cambiar nombre y le va a poner el nombre de Safnat Panea. A nosotros nos parece raro ese nombre, ¿no? De Safnat Panea. Pero a ellos lo que le parecía raro era el nombre José, porque era un nombre semita y ahora están en Egipto. Entonces Safnat Panea ya es un nombre egipcio. Para ellos más digerible. Entonces resulta que ese tal Safnat Panea, que saber de dónde salió, viene ahora imponiendo un impuesto, y un impuesto grande, del 20%. Ahora, la gente, imagínese usted a los agricultores egipcios. Llega la ley y conforme al plan de José, él había dicho que se pusieran supervisores, que se pusiesen personas encargadas de velar que la gente cumpliera con pagar el 20% y que eso se almacenase en graneros. Eran 7 años de abundancia. Entonces, para la gente, para el pueblo, no tenía sentido. ¿Por qué les estaban quitando el 20% de sus cosechas? ¿Y por qué se los quitaban para guardarlo en granos? Ni siquiera era para comerciar con otras naciones. Egipto tenía mucho comercio con otros países, pero no era ni para eso, era para guardarlo. Decía, ¿para qué lo guardan? Si no hay necesidad. Tenemos cosechas abundantes. Eran las 7 vacas gordas, eran las 7 espigas hermosas, llenas. Decía, ¿para qué? Lo que José estaba proponiendo era una política de ahorro que Egipto no la tenía. Egipto no tenía
una política de ahorro. Por eso es que José tiene que estructurar todo el plan. Cómo eran los porcentajes, cómo se iba a supervisar, delegación de autoridades, una persona competente y sabia para estar arriba, la estructura para almacenar el grano en las grandes ciudades, saber dónde estaba, cuánto había. Es un trabajo enorme, pero él presenta todo un plan. Es una política de ahorro estratégico para la sobrevivencia de Egipto, cosa que no tenía Egipto. Ellos no pensaban en el día de mañana. Es igual que nosotros. Ese es uno de los grandes defectos del salvadoreño. Y es que el salvadoreño es inmediatista. Ni siquiera piensa en el día de mañana, solo en hoy. Ni siquiera piensa dentro de 3 horas. Piensa en el hoy. Y como le he dicho otras veces, no ve más allá que su nariz, hasta donde le llega la nariz, hasta ahí ve. No puede ver dentro de 3 meses, menos, dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿Usted ya tiene planes, hermano, para dentro de 25 años? ¿Ya ve? ¿Y para dentro de 2? Dejamos las cosas así. Es un mal del salvadoreño, pero los egipcios igual. Entonces José está proponiendo un plan de crear una reserva estratégica importante. Pero la gente, el pueblo egipcio, los agricultores, ellos no sabían. Ellos no sabían de los sueños. Ellos no sabían de las interpretaciones. Ellos no sabían la razón de por qué el nuevo impuesto, de por qué de una política de ahorro estratégico que nunca habían tenido en la historia de Egipto. Entonces, ¿qué iba a crear eso en la gente? Molestia. Es lo que todos sentimos cuando suben los impuestos, ¿verdad? La gente se siente molesta. Entonces, ¿qué pasó? Que durante 7 años el pueblo estaba muy molesto. Veía muy mal a José. Decían, ese es el culpable. Entonces, habían, probablemente protestas no habían porque era tan fuerte la autoridad de Faraón que nadie se iba a atrever a cuestionar su poder o las personas a quienes él delegaba ese poder. Pero iba a haber comentarios, hubo comentarios, hubo quejas, la gente estaba incómoda, insatisfecha. Se puede imaginar como la gente es igual en todas las épocas. Pensaban de todo. Ah, no, ese José es un gran ladrón. Va a terminar robándose todo esto. Aquí hay algo, algún gato encerrado hay aquí. Así pensaron por 7 años hasta que llegó el primer año de hambre. Y cuando no hubo que comer, fueron al faraón y le dijeron, faraón, queremos pan, tenemos hambre, tenemos hambre. Y faraón dijo, silencio. Vayan donde Safnat Panea, él les va a decir qué hacer. Y ahí donde José dice, ajá, con que yo era el gato encerrado, ¿no? Con que era el ladrón, ¿no? A mí fue el que me comieron con calumnias, críticas y mentiras. Pues ahora van a entender por qué fue todo eso. Entonces, esto nos deja otra lección, hermanos, y es que Dios siempre levanta a aquellos que tienen la visión de lo que va a suceder y que están proyectados al futuro. No están viviendo en el estricto presente como los egipcios y que hoy yo tengo que pagar el 20% de impuesto. Así que José no estaba viendo el día de hoy, él estaba viendo 7 años adelante, 8, porque todo el sueño era un periodo de 14 años. Él veía, todo está bien calculado, porque, oiga, les pide el 20% de las cosechas, de cosechas abundantes, lo cual significa que en 5 años, él iba a tener ya el 100% de lo que se iba a necesitar.
Pero como faltaban 2 años más, él siguió acumulando para poder tener para los 7 años. Entonces, eso del quinto no fue algo inventado, sino que fue algo calculado matemáticamente, que era la forma de asegurar la alimentación 7 años adelante, tomando en cuenta el crecimiento poblacional que iba a tener el país, el ganado que también iba a comer, los animales. O sea, todo estaba dentro del cálculo de José. Pero claro, como la gente no sabía eso, lo que hacían era murmurar. ¿Sabe quiénes no murmuraban? Los que sabían de los sueños, los que sabían lo que iba a ocurrir, los que sabían el porqué del plan de José, los que sabían hacia dónde iba José, los supervisores, el faraón. Ellos no se quejaban porque conocían. Entonces, igual es, hermanos, hoy en día son pocas. Es que mire, los visionarios son pocos. Aquellos que Dios levanta con la capacidad de poder ver 10, 15, 20, 25 años en el futuro. Son pocos, son poquísimas las personas que están viviendo en el año 2020. Pero son poquísimos los que están viviendo ya en el 2020, 2025 y están viviendo en esas condiciones. Y por eso es que están marcando la pauta ahora para cuando aquello suceda. Pero claro, como hay que estar allá para entenderlo, el que está en el ahora no lo entiende. Pero sabe, tampoco es necesario que toda la gente lo entienda. Lo único necesario es que haya el respeto hacia aquel que sí ve lo que nosotros no podemos ver. Por eso es que Faraón preguntará a sus miembros de la corte: ¿a dónde podremos encontrar a otro hombre que tenga más capacidad y sabiduría como este José, que tiene el Espíritu de Dios? Entonces él dijo: a él hay que nombrarlo. ¿Pero qué significa eso? Confianza de Faraón hacia José para que pusiera en práctica una medida económica que Faraón sabía iba a despertar incomodidad entre su gente, que lo iban a señalar a él. Está loco Faraón, ¿para qué puso a ese tal José? Que saber quién es, saber de dónde salió. Quizá de la cárcel salió, y era cierto que de la cárcel había salido, y ahora resulta que es el segundo después de Faraón. Entonces, por eso le digo, no es necesario que usted entienda cómo va a ser la ciudad dentro de 20 años. No es necesario que usted tenga que estar pensando cómo será la iglesia dentro de 20 años. Lo único necesario es que usted tenga confianza en aquellos a los cuales Dios les ha dado la competencia y la sabiduría para prepararse, y que ya están trabajando para cuando ese tiempo llegue y que la obra de Dios salga adelante y sea siempre victoriosa. Amén. Creo, hermanos, que nosotros no queremos una iglesia que envejezca, porque hay iglesias que envejecen igual que sus pastores. Y a medida que el pastor se va poniendo viejito y viejito y viejito, la iglesia se va poniendo viejita, viejita, viejita. Y llega un momento que ahí es un museo. Y uno dice, mire, si quiere conocer cómo eran las iglesias evangélicas en la década de los 60, vaya a la iglesia del pastor viejito que está por allá. Y usted va y va a oír que están cantando los cantos de la década de los 60. Va a encontrar viejitos, viejitas, que eran los jóvenes de aquella época. Hoy son abuelos, abuelas ya. Pero ¿qué sucede con lo que envejece? El siguiente paso es la muerte. Pero una iglesia que se renueva y que va evolucionando, no quiero utilizar la palabra modernizándose, porque eso podría sonar a mundanalizarse, y no es de eso que estamos hablando.
sino que estamos hablando de saber aplicar el evangelio a las nuevas condiciones que se están viviendo. Un tema en el cual yo he insistido mucho, probablemente usted me ha escuchado, es en el tema de la familia. Que yo digo, ¿cómo es posible que todavía en las iglesias se continúe hablando, esta es la responsabilidad del padre, esta es la responsabilidad de la madre dentro de la familia? Pero, ¿y dónde está? ¿O en qué año vive? ¿Qué no se ha dado cuenta que las estadísticas dicen que alrededor del 72% de los niños y jóvenes viven en un hogar donde no está el padre y a veces ni la madre? Entonces, ¿de qué padre está hablando? ¿De qué responsabilidades de madre están hablando? Si ellos ya se fueron, están hace 20, 30 años en Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces, hoy la enseñanza de la iglesia tiene que ser enfocada a los abuelos, a las tías, a los tíos, que es con quien estos niños y niñas se han quedado. ¿Entienden? No se puede estar hablando del concepto tradicional de familia en un país donde eso, por desgracia, ha sido roto por el tema de las migraciones. Entonces, allí es donde una iglesia deja de ser pertinente, porque entonces usted está viniendo a escuchar algo que ya no se acopla a nuestra realidad. Y lo que ya no se acopla, imagínese, usted es una abuela que le dejaron los nietos porque los papás se fueron. Y viene a oír un consejo, esa es la responsabilidad de la madre. ¿Usted qué hace con esa enseñanza? O que digan, hijos, obedeced a vuestros padres, si ni los conocen. Entonces, ¿qué sucede? La gente siente que ese mensaje ya no es para ellos. A eso me refiero cuando la iglesia tiene que actualizarse. No estoy hablando de cambiar el mensaje, no estoy hablando de cambiar la doctrina, no estoy hablando de mundanalizarse. De lo que estoy hablando es de que a través de la ayuda del Espíritu Santo nos dé la creatividad para poder tomar la palabra y aplicarla a las necesidades actuales que usted está viviendo, que está enfrentando. De igual manera, las demandas de los evangélicos ahora son diferentes a las de la década de los 70. En la década de los 70, los evangélicos se conformaban con cualquiera que gritara. Y que gritara bien. Y eso satisfacía a la gente. Hoy la gente no. Hoy la gente tiene más educación. La gente quiere aprender. La gente quiere que se le enseñe. La gente quiere conocer la palabra. Entonces, a aquellos que se quedaron con un mensaje superficial, los que se quedaron en el púlpito predicando enseñanzas de escuela bíblica para niños de 5 años, hermano, ya no pueden tener la respuesta porque no se han dado cuenta que las necesidades, los requerimientos de la iglesia hoy en día son mayores, son más exigentes. Ya no puede usted venir con ya viene el diluvio y que el diluvio aquí y que el diluvio allá. Si eso ya lo saben. Ya en la escuela bíblica ya se lo enseñaron. Lo que ellos necesitan es ser formados por la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, a eso me refiero cuando le digo confianza. Si usted no entiende, mire, no es pecado y tampoco es ignorancia que usted diga no entiendo. Tampoco es malo que usted diga no sé. Más bien eso es honradez, eso es sinceridad. El problema es que no sabiendo se ponga a criticar y a señalar lo que ignora. Es peor que usted adopte una actitud de crítica ante lo que desconoce y por eso critica, porque no conoce. Es más honesto que usted diga, no sé, no entiendo, mejor voy a preguntar. O espero a saber por qué. Los egipcios tuvieron que aguantar 7 años, pero 7 años después dijeron, bendito esté José, bendito sea este hombre que nos salvó la vida. Pero era porque él vivía en el futuro. Entonces, por eso le digo, no es obligación, sería lo ideal, pero no es obligación que usted entienda al visionario, porque el visionario es el que está
en la altura, viendo, y como está en la altura ve mucho más lejos, ve a larga distancia, y él está viendo ya lo que viene, y por eso toma medidas hoy. Esas medidas la gente no las entiende, porque ellos están viendo solo ahora, y eso les crea molestia, incomodidad. Vienen críticas, vienen señalamientos, pero todo eso está fundado en la ignorancia. Entonces, pero repito, no es obligación que entienda, porque entonces todos tendrían que ser visionarios, todos tendrían que ser José, pero como ese es un privilegio que Dios le da a pocos, entonces, lo que sí podemos hacer es respetar y decir, bueno, si han tomado esta medida es porque algo viene más adelante, y si ahora no lo entiendo, llegará el momento cuando entenderé, y cuando entienda le voy a dar gracias a Dios de haber podido mantener mi boca cerrada, porque es lo mejor. Y si no, decir no sé, o ser honesto y decir no entiendo, pero es lo que nos han dicho, hagámoslo. Y al hacerlo, la persona, el visionario, porque eso era José, un visionario, siempre estaba viendo más adelante. Eso lo sacó adelante. Y eso es lo que preservó la vida del pueblo, y es lo que preservará la vitalidad de la iglesia. Preservará la vigencia de la iglesia. Porque los tiempos cambian. Y si la iglesia no se actualiza, la iglesia pertenece a los tiempos ya pasados. Pero como ya son pasados, ya no son pertinentes. Y claro, la obra de Dios no se va a detener. Entonces Dios levanta otros ministerios, iglesias frescas, que precisamente surgen como respuestas a las necesidades que las mismas personas, la misma sociedad tiene. La clave, hermano, y la virtud está en que la iglesia pueda ser siempre fresca, con la frescura que el Espíritu Santo da, con la creatividad que la palabra de Dios da. Eso le da vigencia a la iglesia, porque los tiempos cambiarán, pero la iglesia permanecerá a lo largo de todos los tiempos. Permanecerá vigente, pero se necesita un visionario. Todavía hay un tercer elemento, hermanos, que quería tocar, pero ya no nos quedó lugar. Dios mediante lo haremos en la próxima oportunidad. Pero también quiero decirle a los amigos y amigas que están acá con nosotros, que ustedes también necesitan confiar en la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen o se preguntan, ¿por qué tengo yo que recibir a Cristo? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Usted no ve la razón de hacerlo, porque está en el estricto presente. Hasta aquí le llegó a la nariz, hasta ahí ve. Pero quiero decirle que adelante de su nariz hay toda su vida. Y es más, le digo, después de su vida sigue la eternidad. ¿Qué será de usted en la eternidad? Si usted dice, ay Dios, de aquí a que eso llegue, quiera Dios darle larga vida. Pero ¿y qué tal si hoy su vida tendría que terminar? ¿Qué tal si usted está ya en sus últimas horas? No lo sabemos ni se lo estoy deseando. Por eso comencé diciendo, quiera Dios darle larga vida. Pero el hecho es que un día todos vamos a llegar a encontrarnos con Dios. Le aseguro que dentro de 100 años, todos los que estamos aquí, ya no vamos a estar aquí. Vamos a estar en diferentes tumbas. En el mejor de los casos vamos a quedar juntitos. Pero aquí no vamos a estar. Entonces, ¿por qué no confiar en aquel visionario que ve hasta la eternidad? Y ese visionario es el Señor Jesús. Y como Él ve el destino eterno, Él le dice, el que cree en mí no será condenado, sino que tendrá la vida eterna. No tiene que entenderlo. Ya le dije, no tiene que entenderlo. Solamente tiene que confiar en la palabra del Señor. Y el que en Él cree no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Por eso crea hoy en el Hijo de Dios.
Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinaremos nuestro rostro también.